¿Qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de Brandol, mejor conocido como Gapo, el borracara, el niño mimado del temido Broco, quien llegó a controlar pueblos como Las Marías, Añasco, Maricaos y unos caseríos en Mayagüez. Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando soltemos video. Esto es Mundo X, comenzamos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por todo el bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. Brandol, mejor conocido como Gapo o borracara, nació el 14 de junio de 1995 en Mayagüez, el área oeste. Tuvo una niñez muy fuerte, donde los niños del barrio más grande abusaban de él. Jugó pelota e incursionó en el boxeo, pero terminó siendo atraído por la calle. Gapo tenía un hermano de parte de padre, del área metro, que era querido por todos los bichotes, y su familia era dura, llamado Beato o Obama el presidente, o Bori, amado por Broco y pupilo de Broco. Manejaba mercancía desde RD con mulas, en barcos y lanchas rápidas. Su ascenso fue tan rápido que todos se quedaron sorprendidos. Incluso ellos tenían un lema: tírate al río para que te ahogues. Son sanguinarios y no mandamos a nadie, vamos nosotros mismos directamente. Uno de ellos vivía entre RD y Miami y nadie se daba cuenta, porque él estaba en RD, vivía metido en barrios y fincas bajo perfil, pero movían alrededor de 500 aparatos al año, de RD a PR y de PR a Nueva Jersey, donde un primo de Obama, mejor conocido como Kik, les recibía allá a Obama, y Kik era el terror de Nueva Jersey, en Patterson. Kik es un tipo sumamente peligroso, callado, pero tumba hasta con la mirada. Gapo o borracara controla los pueblos de Las Marías, Añasco, Maricaos y unos caseríos en Mayagüez. Su hermano baja a Puerto Rico en avionetas y yates. Obama controla la subida para USA y las llegadas de Colombia y Venezuela hacia RD. Brandol fue arrestado por tentativa de asesinato en primer grado y salió en probatoria con una fianza de $100,000, pero era una red tan bien estructurada que era impenetrable. El lavado de dinero lo hacía con dealers de carros, compra y venta de caballos finos también. Pero el fundador de esta red fue Obama. También le dicen Bori. Aparte de eso, Ñengo lo mencionaba en Burros de Salitre con Farruko, donde dice: Bori, al que se tire los vamos a descabronar. Lleva el Real G for Life tatuado como Ñengo y Anuel AA. Pero en la calle se dice que ellos eran el control del área oeste y siempre estaban activos. Desde 2008 hasta el 2012 se volvieron muy duros. Ellos eran de las FARC y eran altamente peligrosos. A ellos le tumbaron un hermano de 564 balazos en la escena, y ahí empezó una cadena de tragedias. Que no los confundiera su amabilidad, eran personas educadas, pero eran criminales. A Gapo, la coca de ellos las movía por sus rutas de entrada. Así antes salían por Samaná y entraban por Isabela. Esos son unos cuantos kilos. Gapo se encuentra en silla de ruedas ahora mismo, no puede casi hacer nada. Lo setearon y frente a un negocio de su propiedad, ubicado en la carretera 407, El Bambú, lo tirotearon y una bala lo dejó inválido. Y Obama, alias Bori, su hermano de padre, desapareció, no se sabe nada de él. Solo que se encontró un carro quemado con sus pertenencias y un cuerpo que no le dejaron hacer autopsia. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por todo el bloque,